El Espíritu de Dios está actuando en nosotros. Y hoy quiero precisamente hablarles de 3 corrientes humanas o 3 corrientes de pensamiento que tratarán o que tratan, intentan sustituir la verdad de Dios o la verdad divina, y que al conocerlas tú puedas tener herramientas para poder oponerte a ellas, para no entrar en esa vorágine de la gente que solamente se va con lo que el mundo hace. No sé si conocen un dicho, porque ya ven que hay muchos dichos allá en México. Yo no sé en Centroamérica, en Sudamérica o allá de los hermanos europeos que nos vinieron a visitar, ¿hay alguno aquí? No, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, a veces los creyentes, los que nacimos o hemos nacido de nuevo, ¿saben qué ocurre o en qué incurrimos muchas veces? En seguir la corriente del mundo. Y de esto les quiero compartir hoy. Pensamientos que verdaderamente tratan insistentemente de jalar o de hacer cambiar la mente y el pensamiento de los creyentes. Porque el dicho que les iba a decir es: ¿sabes que como hacen los demás? Pues vámonos con la corriente de los demás. O sea, no puede ser que todo el mundo esté mal y piensan que nosotros somos los religiosos, los fanáticos. En mi época a los cristianos nos llamaban o nos despóticamente nos decían aleluyos y lindura y media. Pero necesitamos saber nosotros, poder entender, discernir lo que dice la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dice en una de sus cartas que no tenemos que tomar la forma que el mundo toma o la forma que el mundo tiene y vive, porque precisamente de estas corrientes humanas es que quiero adentrarme. ¿Saben? Cuando Dios es erradicado de las bases y de las corrientes de pensamiento que tiene la gente, hermano, andan dando palos de ciego, como se dice comúnmente. Pero necesitamos entender y saber que verdaderamente, si a Dios lo quitamos o lo removemos de la ecuación de nuestras vidas y de las decisiones que tomemos, hermano, no va a haber nada que sea sólido en tu vida o en la mía si nosotros hacemos a un lado al Creador del universo, aquel que dejó su manual escrito a través de muchos siglos por diferentes autores. En esta Biblia, en este libro, los 66 libros que contiene su palabra escrita, este es nuestro faro de luz. Por eso dice también, hablando de luz, dice: palabra, lumbrera es a mi camino tu palabra, Señor. Porque necesitamos verdaderamente tener la iluminación de lo que dice su escritura. ¿Saben cuánta gente hoy en día y creyentes que toman como base la corriente del mundo? Voy a hablarle de 3 aspectos o 3 corrientes fundamentales. Número 1, la ciencia. La realidad es que actualmente la ciencia ha sido suplantada o sustituida, escuchen esto, por suposiciones, aproximaciones aparentemente científicas, pero que en realidad son manipuladas por una agenda que busca crear criterios alejados de la ciencia real. ¿Saben? Llega un momento, o hemos estado ya, porque lo estamos viviendo, un momento en que literalmente lo que dice la palabra de Dios
van a leerlo ahí en pantalla. El profeta Isaías nos habla en el capítulo 5. Escuchen bien, el versículo 20 dice, ¿cómo dice ahí? Por favor, David. Isaías capítulo 5, versículo 20. Lo voy a leer mientras lo ven en pantalla. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo, escucha esto, por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos, son los ayes, las lamentaciones de aquellos que a lo malo llaman bueno. Y eso exactamente es lo que estamos viviendo tú y yo alrededor. Porque cuántas cosas, cuántas barbaridades, cosas que ni siquiera nunca antes, al menos yo podía haber imaginado, y hoy en día ya lo ven como algo natural. ¿Y saben lo más peligroso? Es que a lo mejor sin pensarlo conscientemente nosotros vamos tomando la forma de ese pensamiento, de ese actuar y de ese modo de vida que el mundo está teniendo. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a estar en una esfera apartados, porque somos cristianos, somos creyentes y hemos nacido de nuevo porque Jesucristo lo hemos confesado como Señor y Salvador personal, ¿no es cierto? Pero muchas veces empezamos a moldearnos nuestros pensamientos, carácter y actitudes a lo que el mundo está haciendo, porque el mundo precisamente estamos en esa época y no es reciente, no es tan actual esto. ¿Saben? Tanta barbaridad que vemos, oímos y sabemos. Y ya, fíjense bien, aquello que antes nos impresionaba, que antes nos dejaba así, wow, ¿qué cosas estamos viviendo hoy? O sea, el asombro, la capacidad de asombrarnos, hoy en día, aún los creyentes, porque les estoy hablando a ustedes, los creyentes ya perdimos la capacidad de asombro al ver las situaciones que hoy en día ya parecen naturales y que el mundo nos quiere hacer que las veamos como algo natural. Ya es algo que verdaderamente, pasó esto, sí, ya lo había yo oído la otra vez. En la Taravisión lo vi, en el noticiero. También lo vi en las telenovelas. Son taranovelas. Perdón por las hermanas y algunos varones que si son afectos a ver eso, pues es decisión personal. Pero estábamos con lo de la ciencia. La ciencia dice hoy que no te tienes que limitar en nada, ni en pensamientos ni en acciones, porque si tú sientes hacer algo, tú tienes la libertad de hacerlo. O sea, estamos realmente conscientes de que esa vorágine que estamos viviendo hoy en día nos quiere atraer como un imán realmente a que nosotros hagamos, pensemos y repito, actuemos de la misma manera que ellos lo hacen. Y por favor, no quiero que se malentienda esto. No quiero que piensen como que nosotros superiores a alguien. No se trata de eso. Se trata de ir al manual del fabricante. Se trata de ver, de leer y de reflexionar para actuar en consecuencia lo que aquí nos ha dejado el que nos formó en el vientre materno. El que nos conoció desde antes de la fundación del mundo ha dejado aquí escrito cómo debemos de ser, de actuar y de verdaderamente reaccionar a todo. Pero esta ciencia, como le digo entrecomillado, hace cosas, lo hemos visto todos. Miren, escuchen esto. Científicamente, hablando de la ciencia, ¿verdad? O sea, la ciencia verdadera dice, el corazón de un bebé en el vientre empieza a latir
a la 5ª semana de gestación. Pero la ciencia actual nos dice, escuchen, que un feto es la extensión del cuerpo de la madre y por tanto ella tiene la capacidad de escoger qué hacer con su cuerpo y así se promueve el aborto. ¿Aló? ¿Están aquí? Señor, devuélveles el habla, Padre. Amén. ¿Me están escuchando? Gracias. ¿Saben algo? Todo esto, todo lo que hemos estado pasando recientemente, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica dijo y decretó y autorizó formalmente que el aborto era prohibido. Pero en ciertos estados tienen la libertad de escoger lo que ellos hagan. Pero por ley está prohibido el aborto. ¿Y qué sucedió después de esa noticia? Todos lo vimos, lo sabemos, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de política. Estoy hablando simplemente, y a lo que quiero llegar, son las corrientes de pensamiento que nos quieren arrastrar o envolver a ti y a mí para que nosotros veamos todo lo que no es correcto, lo que no es aprobado por el Señor, que lo veamos como algo completamente natural y que nuestros hijos, por lo tanto, y nuestros nietos, los que somos abuelos y quizá bisabuelos, tengamos cuidado con esto, porque hoy en día es tan natural que las criaturas les quieren hacer creer que ya ellos pueden escoger el sexo que ellos deseen, con el que se sientan más cómodos y a gusto. Ah, qué bien, perfecto. Imagínense. O sea, ¿hasta dónde vamos ahorita? Y todavía lo que falta. Por eso es menester, óiganlo bien, pueblo de Dios, familia, que nosotros estemos conscientes de lo que Dios nos ha dejado en su palabra escrita. Es menester, es necesario, o sea, es ineludible que tú y yo verdaderamente nos documentemos en la palabra, que leamos, que oremos, que pidamos al Señor dirección para hacer nuestras decisiones. ¿Por qué pregunto yo, por qué hemos de seguir la corriente que el mundo tiene, que el mundo vive? ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Yo sé que van a criticar a aquellos que vean quizá el video. Y van a decir, ¿quién es ese tipejo que está hablando tantas herejías, tantas cosas? Que es un racista, que como que se pone a hablar cosas de que la mujer no es libre de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. ¿Que por qué no voy a abortar? ¿Por qué esas mujeres, pregunto yo, por qué esas mujeres que piden y se manifiestan y hacen marchas y todo a favor del aborto, por qué esas mujeres no son realmente honestas? ¿Y por qué no se guardan de andar fornicando o adulterando? ¿Por qué? ¿Porque tú eres libre? ¿O porque la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana? Eso es lo que vivimos, y eso es lo que nuestros hijos están viendo, o nuestras generaciones. Esa es la ciencia de hoy en día. Suposiciones, corrientes de pensamiento. Oh, por Dios, por favor. Mira, voy a ir un poco más profundo. La ciencia verdaderamente, o la ciencia real, especifica que un ser humano, escucha esto, iglesia, ¿están conmigo? Que un ser humano nace hombre o mujer de acuerdo a los cromosomas que los forman, y que neuronalmente y en el cerebro se alojan grandes diferencias de función de género. Esto es real, es comprobado científicamente, pero la ciencia actual, escucha, la ciencia actual dice
que tú puedes escoger tu inclinación sexual y de género basado en tu criterio, y así, triste y desgraciadamente, se está promoviendo el homosexualismo. Y aquí voy con los varones, padres de familia, tíos, abuelos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están siendo criados tus generaciones? Yo sé que en el caso de cuando ya que no eres padre directamente de las criaturas, para los que tienen niños pequeños, por favor, levanten las antenitas. Cuando uno es tío, abuelo, bisabuelo, lo que sea, sabemos bien que ya no podemos directamente influir en la educación de los hijos, ¿cierto? ¿Están aquí? Gracias. Pero sí podemos verdaderamente a los hijos de nuestros hijos recordarles lo que los padres de ellos, que son nuestros hijos, aprendieron acerca de la palabra de Dios, que no son cosas religiosas ni anticuadas, porque sabemos y conocemos bien los que estamos aquí que la Biblia es veraz, es palabra viva. Esto no pasa de moda. Esto no es si ahora vino una moda diferente y entramos en esa ola de la modernidad y de tanta cosa. No. Aquí dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿sí o no? Entonces, en esto, basado en esto, no religioso, no de una manera mística tampoco, necesitamos que nuestras generaciones entiendan. ¿Cómo es posible que a las criaturas hoy en día, insisto, les digan que ellos escojan el sexo que les guste, que les agrade más, con el cual se sientan a gusto, que se sientan bien, y que no importa que los intolerantes, que somos nosotros, ¿verdad? Que no importa que no estemos de acuerdo y que los critiquemos y que aún los hagamos a un lado, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Sabes? Ya el apóstol Pedro hablaba de gente indocta, o sea, que no está documentada, que no está preparada, que no sabe ni siquiera lo básico y que torcía, fíjate bien, las escrituras, que aparentemente conocía de la palabra de Dios escrita, pero que torcía las escrituras. Hoy hay gente que se hace pasar por científicos y tuercen la ciencia. ¿Sabes qué? Para su propia perdición de ellos. Mira, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 16 dice esto. Lo van a tener por ahí en pantalla. ¿Qué dice ahí? Casi en todas sus epístolas, está hablando el apóstol Pedro en el contexto del apóstol Pablo, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque lo que escribía Pablo no era tan sencillo de entender. Fíjate, y está hablando otro apóstol, Pedro, las cuales los ¿qué? Indoctos e inconstantes, o sea, los que andan así, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Eso es lo que hacen los que dicen ser ciencia hoy en día. Esa es solamente una corriente hablando de la ciencia. Segundo, otra corriente más es la opinión popular. ¿Ok? Lamentablemente hoy en día toman sus decisiones basándose en lo que está haciendo todo el mundo. Ya lo comenté hace un momento. Después de todo, piensa la gente, o a veces los cristianos pensamos, bueno, yo creo que no está mal, si todo el mundo lo está haciendo, pues debe de ser bueno, ¿no? Me imagino. O sea, toman sus decisiones y esta corriente es popular, quieras o no reconocerlo. Esto sucede, hermano. ¿Sabes? Mateo 15, versículo 14,
dice algo muy importante, lo vas a ver ahí en pantalla. ¿Están listos? Dice, dejadlos, déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué pasará? Ambos van a caer, ¿verdad? Son ciegos. Están haciendo lo que el mundo está haciendo, ¿verdad? Mira, es tan fuerte la opinión popular y la presión de grupo que si tú no estás de acuerdo y no vas con su manera de actuar y de pensar de ellos, ¿sabes cómo te catalogan? Aparte de ignorante, cerrado, no inclusivo y por supuesto eres un intolerante. Si tienes convicciones claras que van en contra de la idea popular, te vas a poder mantener firme. Mateo 5, versículos 11 y 12. Leamos lo que dice ahí. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los religiosos de hoy en día pasa lo mismo exactamente. Se ofenden cuando oyen la palabra. Por eso yo decía, no quiero que interpreten mal mis palabras ni los conceptos que les estoy dejando. Pero verdaderamente tenemos que hacer conciencia de las cosas que hoy en día están y sobre todo qué es lo que estamos dejando como legado a nuestras generaciones. ¿Qué es? ¿La corriente del mundo? ¿Cómo piensan y actúan ellos? ¿Cómo viven? Que finalmente ahora ya eso no, pues no es malo, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Pueden decir ay o pueden decir amén. Tercera corriente de pensamiento, la última. Miren, yo no sé si me estoy dando a entender bien, si estoy siendo claro. Trato de hacerlo torpemente, pero creo que esto es lo que Dios tiene para nosotros hoy, esta mañana, este día, para que verdaderamente reflexionemos y no terminando aquí el servicio, salgamos, ¿verdad? Como es de costumbre y saludemos y algunos platicamos, otros se van de largo, otros pasan por más pan para que llenen un poquito más, ¿verdad? El equipo, pero como quiera, el punto es, ¿estamos asimilando lo que Dios nos está diciendo? Pregunto, ¿sí o no? Aquí no es amén o no amén, pero sí o no. Estamos haciendo conciencia verdaderamente de los tiempos peligrosos que estamos viviendo y de lo que les espera a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Y miren, yo antes de entrar al último punto quiero decirles esto. Ahorita que mencioné generaciones, es importante, es así algo primordial, entiéndalo bien, que verdaderamente nosotros estemos firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra escrita, porque de otra manera el legado que nosotros vamos a dejar, ¿sabes cuál va a ser? Un legado de confusión quizá para nuestras generaciones, insisto. Un legado de que, bueno, pues si tú estás bien con eso, hijo, lo puedes hacer. Acabo de escuchar fresquecito un testimonio, rápido se los comparto. Ayer, hablando de la ciencia, la educación y los maestros, que no estoy cortando por la misma tijera a todos, le dice un profesor a una alumna, estoy hablando de una niña de 7, 8 años. Le pregunta el profesor, ¿por qué traes unas marcas ahí en tu brazo, en tu piernita, no sé qué era? Dice, es que mi mamá me pegó. Ah, sí, oh, qué bien. Pues qué mal verdaderamente. ¿Sabes qué? ¿Y por qué te pegó? Porque yo quería hacer lo que yo quería hacer. Y ella me dijo que no.
Y como desobedecí, entonces me pegó, me golpeó. Y se ¿sabes una cosa? Cuando eso vuelva a ocurrir, háblale a la policía y que vaya y que hable con tu mamá y que se la lleve presa. Pero tú, fíjate el consejo que da el profesor. Dice, pero tú haz lo que te sienta bien hacer. Si tú te sientes a gusto con hacer algo, tú hazlo. Y si a tu mamá no le parece, ¿sabes qué? Que no le parezca, pero tú haz lo que te haga sentir bien. Y si te golpea, háblale a la policía. Así, tristemente, algunos profesores tienen esa idea y ese pensamiento, esa corriente. Qué tremendo, ¿no? Y la historia es más larga, el testimonio es real. Pero ¿sabes cómo hoy en día ya los padres de familia, mamá o papá, ya no pueden corregir al muchacho porque si no, los amenazan? Si me pegas, call el 911, ¿ok? Be careful. Take it easy. Calm down. Sit back and relax. ¿Se dan cuenta del idioma de Shakespeare? No, hombre, estoy tremendón con eso. No, pero verdaderamente, hermano, ¿cómo es posible que estas corrientes lleguen hoy en día para que nuestros hijos sean mal aconsejados de tal manera? Y eso es solo un ejemplo de lo que les acabo de decir. Pero, ¿qué con los amiguitos? ¿Y qué con que escoge al baño que tú quieras entrar, mijo? Si tú te sientes bien entrando al baño de las niñas, pues adelante. O sea, ¿de qué se trata? Dice la palabra de Dios, hablando del sexo de la persona, ¿cómo nos creó Dios? ¿Están aquí? Dice la Escritura que Dios los creó varón y hembra. Varón y hembra. Adán y ¿quién? Y Eva. No Adán y Esteban. ¿Nos da risa? Sí. Pero es una tristeza que verdaderamente podamos ver todavía y que lo estemos viendo y que los medios de comunicación, que más bien son de atemorización, porque esos son, los medios de difusión, ¿saben qué hacen? Ponen pánico en la gente. Y nomás entre paréntesis lo digo, a lo mejor me van a apedrear con esto, no importa. Ahora está la viruela del mono. ¿Qué carambas? ¿Y las variantes? ¿Y las 20,999 vacunas que debes de ponerte para estar a salvo? Y no estoy en contra de eso. O sea, estamos hablando también de ciencia. Y la ciencia las ha creado. Y el virus existe, sí, Señor. Pero yo creo, fíjate bien, y no lo tomes como algo religioso, que la sangre de Jesucristo es poderosa más que ninguna otra vacuna. Y si tú te cuidas y si verdaderamente tienes aseo personal, no hay virus, no hay bacteria que venga a atacar a tu cuerpo, ni a ti ni a los tuyos. ¿Lo creen? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La última corriente, porque ya el tiempo apremia. Solamente 5 horas me quedan, imagínense. Gracias, hermano. La tercera corriente de pensamiento, sentimientos. Las emociones son uno de los mayores factores que se usan para tomar decisiones hoy como sustitutos ¿de qué creen? De la verdad. Es que, hoy no siento orar. Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento. Allá, atravesando el Río Grande, pasa muy seguido. Aquí, todos venimos el domingo. Miren, bancas llenas. ¿Verdad que sí? Y los que nos siguen en línea también. Saludos otra vez, bendiciones. ¿Sabes? Los sentimientos, hermano, provienen del corazón.
¿Y sabes algo? La Biblia habla muy claro de no seguir nuestro corazón, no fiarnos de él. Jeremías 17, versículos 9 y 10 de Jeremías. Miren, ¿qué dice ahí? ¿Cómo es el corazón? No alcanzo a leer. No traje mis binoculares. ¿Cómo es el corazón? Engañoso. Eso, así es el corazón. Es una característica. Son los sentimientos que muchas veces ponemos por delante para tomar una decisión. Ay, yo siento en mi corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y además, ¿qué es? Perverso. Eso es. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice el 10, mira quién lo conoce. Yo, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Él es el único que conoce el corazón de nosotros. Así que esa corriente de pensamiento que solamente porque no siento hoy hacer cierta situación, ay no, pues no la voy a hacer, ¿sabes? ¿Cómo serás una persona responsable de tus decisiones si después de todo tú hiciste sinceramente lo que sentías? Es que yo hice lo que sentí. No digo que todo esté mal, que todo lo que tú o yo sintamos sea malo, no. Entiéndeme bien, por favor. Santiago 1:8 dice que por naturaleza humana somos de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante. No perseveramos en algo. Tenemos doble ánimo muchas veces, aún para las cosas del Señor. Pero es importante, iglesia y familia, con esto quiero terminar, por favor, hagamos conciencia. No les estoy regañando, los estoy exhortando en amor a que hagamos vida la palabra de Dios, vida en nuestra vida, para que nosotros podamos ser ese ejemplo para los que nos siguen, para que nuestro legado verdaderamente sea firme. Les voy a comentar lo que otras ocasiones he dicho. Dios me concedió la bendición, o nos concedió a mi esposa y a mí, de prestarnos 2 hijos varones. Hoy en día son hombres hechos y derechos. Bueno, espero que estén más derechitos, pero hechos y derechos, dice el dicho. Pero ¿sabes qué? Ellos, desde temprana edad, en su corazón fue sembrada la semilla de la palabra del Señor. Y las decisiones que ellos como adultos han tomado, sea seguir el camino o no, esto es decisión de ellos. Pero mi deber y mi obligación fue que esa semilla fuera bien plantada en sus vidas, en su corazón. Por eso, pregúntate, ¿qué estás haciendo acerca de tus generaciones? ¿Estás verdaderamente guiando tu vida? No te estoy hablando de perfección, una vez más. Tú y yo nos equivocamos a diario, como empecé diciéndoles. Pero estamos verdaderamente nosotros, los adultos, cimentados en la palabra escrita, o nos guiamos por lo que dice el último resumen de las cosas que la ciencia acaba de descubrir. Hermano, aquí está todo. Aquí está todo. No tenemos que buscar más. O sea, eso no te quita que tú te prepares y que te documentes. No me refiero a eso. Simple y sencillamente que en tu vida, verdaderamente en tu corazón, en el corazón de tu familia, esté sembrada la verdad de la semilla de la palabra del Señor. Eso es lo que realmente siempre va a perdurar. Nosotros vamos a pasar. Nosotros solamente en esta tierra, en este mundo, solamente somos peregrinos de paso. Pero ¿qué con tus hijos? ¿Qué con los hijos de tus hijos? ¿Están verdaderamente recibiendo esas bases sólidas, profundas
de la palabra de Dios? ¿O los entretenemos para no convivir con ellos? ¿Por qué no tenemos tiempo? Porque a este país venimos solamente a triunfar, ¿verdad? Y a veces tenemos 2 y 3 trabajos. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a los hijos, sobre todo cuando son pequeños? ¿Cuánto tiempo? Pregunto. Y le decimos a veces, ten la tableta, ten el teléfono, entretente ahí. Hermano, el tiempo pasa así, la vida se va, y necesitamos hacer conciencia de que verdaderamente cuando volteamos la cara, ya los hijos crecieron, al rato son jóvenes, adultos, empiezan a hacer sus vidas. ¿Y sabes qué ocurre? Que si ellos no están bien fundamentados y cimentados en la roca firme, hermano, no sé cómo va a ser su vida. Es menester. Por favor, iglesia, recapacita. Grábate esto en el fondo de tu corazón. Y por último, quiero culminar con esto. ¿Saben qué pasa con los que tuercen las escrituras? Dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿En qué estás basando tu fuente de verdad? ¿Cuál es tu criterio acerca de esto que has estado escuchando?